Ámbar, La KM siempre va a ser la mitad de la velocidad máxima. por definición de Micaela y Mente, siempre. A ver, Ya, sí, ya, por gracias. definición de por, por definición de Micaela y Menten, ¿ya? Si ustedes quieren determinar cuánto equivale km respecto de la ecuación de Micaela y Menten, le da que siempre va a ser el 50% de la velocidad máxima, es decir, cuando la enzima está en un 50% saturada con el sustrato o el sustrato ocupa el 50% de los sitios disponibles, esa es la concentración de sustrato que sería igual al km, ¿ya? Por lo tanto, como km tiene unidades de concentración, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una concentración de sustrato que permite saturar el 50% de los sitios, dice relación con la afinidad, cuando K más 2 es despreciable respecto de K menos 1, cuando da cuenta de la interacción que muestra el sustrato por el sitio activo, ¿ya? Y, si es, y como y como en el fondo está relacionado directamente con la concentración, si ustedes tienen concentraciones muy pequeñas de sustrato para saturar el 50% de los sitios, respecto de una concentración extremadamente alta de sustrato para saturar también el 50% de los sitios, ahí uno relaciona el valor del Km con la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico, ¿ya? Es decir, si la interacción es fuerte es porque necesita muy poquito sustrato para saturar el 50% de los sitios. Si el Km es muy débil, o sea, perdón, si el Km es muy alto, muy grande, es porque la interacción entre el sustrato y el sitio metalítico es muy débil, ¿ya? Y por eso que se necesita una cantidad enorme de sustrato para tener el mismo efecto, que en este caso sería saturar el 50% de los sitios, ¿ya? En esa parte de la materia es la que habíamos quedado, ¿ya? Definiendo no solamente de máxima, ¿ya? Donde dijimos que B máxima correspondía a la velocidad máxima que experimenta la enzima cuando esta enzima se encuentra completamente saturada con el sustrato, ¿ya? Es decir, cuando de la ley de acción de masa decimos que E total es igual a la E libre más la enzima que está formando el complejo enzima-sustrato, entonces cuando toda la enzima que nosotros hemos agregado al sistema, la enzima total, está formando el complejo enzima-sustrato y no hay enzima libre, decimos que la enzima está 100% saturada con el sustrato y por lo tanto en esa condición se alcanza la velocidad máxima. Por ende, por más que ustedes agreguen sustrato, la velocidad se mantiene constante. Y dijimos por lo tanto que la ecuación de velocidad que define la cinética de la enzima, cuando esta enzima está completamente saturada con el sustrato, es B máxima es igual a K más 2 por la concentración de enzima total, donde dijimos que K más 2 correspondía a la constante de rapidez del paso limitante de mi reacción, ¿ya? De Micaela y Menten dijimos que, ¿ya? Si la velocidad máxima, es decir, si ya no saturamos, por ejemplo, el 100% de los sitios y saturamos solamente el 50% del sitio, es decir, cuando la velocidad inicial es igual al 50% de la velocidad máxima, de acuerdo a la ecuación de Micaela y Menten, se puede deducir que el valor de Km es exactamente idéntica a la concentración de sustrato, ¿ya? Si esto es concentración de sustrato, dijimos, entonces Km correspondería exactamente a la concentración de sustrato. Y por lo tanto Km tiene unidades de concentración, que puede ser molar, milimolar, etc. ¿Qué significa Km? Desde un punto de vista cinético dijimos que Km es la concentración de sustrato en la cual se satura el 50% de los sitios activos. Eso es si yo quiero hacer una relación molecular. O dicho de otra manera, desde un punto de vista cinético, Km corresponde a la concentración de sustrato en la cual se alcanza el 50% de la velocidad máxima. Esa es una definición matemática que se obtiene directamente de la deducción de Micaela y Menten. ¿Pero qué significa Km? Si Km es la concentración de sustrato en la cual se satura en el 50% de los sitios, entonces Km está
directamente relacionado, esa constante micaeliana, con, perdón, con la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico. Y de ahí nacen las, más que definiciones, las interpretaciones del valor de Km, y en eso quedamos en la última clase. Entonces, como definición dijimos que Km es la concentración de sustrato en la cual se alcanza el 50% de la velocidad máxima, o a nivel molecular, donde es la concentración de sustrato en la cual se satura el 50% de los sitios de la enzima. Pero como tiene que ver con la interacción del sustrato con el sitio catalítico, entonces Km, como está definida también como una razón entre las constantes de rapidez de desaparición del complejo enzima-sustrato respecto de la constante de rapidez de aparición del complejo enzima-sustrato, si K+2 es despreciable respecto de K-1, que estaba incluido dentro de las primeras condiciones para establecer el modelo de Michaelis-Menten, ¿ya? Si K+2 es mucho menor a K-1, significa que el sustrato se une y se disocia, se asocia y se disocia. Km representa entonces la afinidad que muestra el sustrato por el sitio catalítico de la enzima, siempre y cuando ustedes especifiquen que K+2 es menor a K-1, ¿ya? Porque ahí solamente estarían ustedes evaluando la constante de rapidez de disociación respecto de la constante de rapidez de asociación. Solamente en esa condición particular, Km representa la afinidad que muestra el sustrato por el sitio catalítico, ¿ya? Y como Km es la concentración de sustrato que satura el 50% de los sitios, también se define, o más que se define, se interpreta como el grado de interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico. Y aquí yo le había puesto un ejemplo al terminar la clase. Si yo tengo una enzima, y aquí vamos a poner un ejemplo real, ¿ya? Y los valores son reales por si acaso, ¿ya? Si yo tengo la siguiente reacción, glucosa más ATP, esta es la primera reacción de la glicólisis, para generar glucosa 6-fosfato más ADP, ¿ya? Esa reacción ocurre en el cerebro, y en el cerebro la enzima que cataliza esta reacción en términos genéricos es la exoquinasa. Está la exoquinasa 1, exoquinasa 2, exoquinasa 4, exoquinasa 5, ¿ya? Y resulta ser que en el cerebro esta reacción catalizada por esta enzima tiene un valor de Km de 0.04 milimolar, ¿ya? Que son los valores que yo le había anotado en la última clase. Esta reacción también ocurre en el músculo esquelético. El cerebro es 100% glicolítico, el músculo esquelético también es glicolítico, y la enzima que cataliza esta reacción, también una exoquinasa, el valor del Km para esta enzima es de 0.1 milimolar, ¿ya? Y esta reacción también ocurre en el hígado, ¿ya? Y en el hígado, solamente para diferenciarla de los otros órganos, la enzima que cataliza esa reacción también es una exoquinasa, pero la especifican como glucoquinasa, da lo mismo. Y el Km de esta reacción es de 10 milimolar. Ámbar, tiene la mano levantada. Ah, sí, era que no sé si lo preguntaron al principio de la clase, pero que no me queda claro lo del que una reacción sea del orden 1 o de orden 0. No, nadie me preguntó al inicio de la clase. Ah, ya. Es que no alcancé a meterme a tiempo. ¿Pero qué significa? O sea, en breves Ya, palabras. yo voy a hacer otro análisis y ahí vamos a volver a tocar el punto de que sea de primero o segundo orden. Ya, gracias. Ya. Entonces, esta reacción que ocurre en estos tres órganos, si ustedes se fijan, la enzima que cataliza está exactamente la misma reacción en los tres órganos, se conocen como isocimas, ¿ya? Este otro término. ¿Ya? Son enzimas que catalizan exactamente la misma reacción, pero en órganos diferentes.
Y tal cual como ustedes lo observan, tienen diferentes valores de km, por lo tanto, no es exactamente la misma enzima. Significa que el grado de interacción o la afinidad que muestra el sustrato por el sitio catalítico de la enzima es completamente diferente. Y si ustedes grafican B0 versus concentración de sustrato, que en este caso puede ser, por ejemplo, concentración de glucosa. Si grafican concentración de glucosa, aquí la condición es que la concentración de ATP tiene que ser constante, ¿ya? Cuando es una reacción bisustrato. Y ustedes obtienen esto, ¿ya? Este es para la enzima del cerebro. Este es para la enzima del músculo esquelético. Y este es para la enzima del hígado. Si suponemos que todas alcanzan la misma velocidad máxima, entonces el 50% en ese punto, que aquí debería estar 0.04, obviamente no está a escala, aquí debería ser 0.1 y aquí debería ser 10 milimolar. Concentración de glucosa milimolar, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Primero, si tengo que un mismo sustrato interacciona de manera diferente con la enzima, estamos hablando que son diferentes enzimas, a pesar de que catalicen exactamente la misma reacción. Segundo, de acuerdo a la interpretación del valor del Km, está claro que para la enzima del hígado yo necesito agregarle 1 tonelada de glucosa, bueno, de una forma exagerada, ya tengo que agregar, fíjense, 10 a 0,1, estoy hablando de 100 veces más del sustrato para poder saturar el 50% de los sitios. Respecto de la enzima que participa o que tiene actividad a nivel hepático, respecto de la enzima del músculo esquelético. Y si son 100 veces más respecto de la enzima del músculo esquelético, son 4.000 veces más respecto de la enzima del cerebro. Entonces, uno podría decir, de acuerdo a la interpretación del valor del Km, que el sustrato, en este caso, con la enzima en el músculo esquelético, perdón, en el hígado, tiene una interacción extremadamente débil, porque necesito mucha concentración de sustrato para alcanzar el mismo efecto, que en este caso sería saturar el 50% de los sitios, ¿ya? Y así ustedes pueden, obviamente, relacionar cualquiera de los tres. Ese es un caso real, ¿ya? Y esto es extremadamente importante, que va a determinar por qué, por ejemplo, en el cerebro tiene estas características respecto del músculo esquelético, y si ustedes se fijan, bueno, esto lo dibujé un poco, no muy bien, está acá, vamos a bajarla un poquito más ahí, ¿ya? Ese sería 0.1, ¿no? Entonces, aprovechando este mismo concepto, ¿ya? La concentración de glucosa plasmática en una persona normal fluctúa entre los 3 y los 5 milimolar, es decir, estaría por aquí, más o menos. Eso sería la concentración de glucosa plasmática normal. Y resulta ser que, si ustedes se fijan, a pesar de estar en condiciones normales de glucosa, fíjense que el cerebro, la enzima en el cerebro, cataliza la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato, alcanzando su velocidad máxima. Por lo tanto, toda la glucosa que entra al cerebro rápidamente es fosforilada, está saturada la enzima, se fosforila y se transforma en glucosa 6-fosfato. En una condición normal, el cerebro consume preferentemente glucosa como fuente de energía. En cambio, el músculo esquelético, si está en reposo, por ejemplo, consume glucosa, pero nunca está en condiciones de velocidad máxima. Menos el hígado, ¿ya? Pero si ustedes están en una condición de hiperglicemia, después de una ingesta importante de glucosa, aquí vamos a dibujar un poquito más exagerada esta curva, aquí, donde ustedes pueden alcanzar, por ejemplo, concentraciones entre 30 a 40 milimolar de glucosa plasmática, la cosa cambia. Si bien es cierto, los órganos glicolíticos siguen trabajando a velocidad máxima, la diferencia está en el hepatocito, donde a esta concentración de glucosa plasmática, es decir, una condición de hiperglicemia, se transforma
desde un órgano no glicolítico a un órgano glicolítico. ¿Ya? Y por eso es que el hígado tiene un rol importante, o cumple un rol importante de controlar los niveles plasmáticos de glucosa, especialmente cuando están por muy elevados respecto de la concentración plasmática normal, respecto de cuando están muy, muy por debajo de la concentración plasmática normal. Es decir, cuando estamos en una condición de hiperglicemia o cuando estamos en una condición de hipoglicemia. ¿Ya? En una condición de hipoglicemia pueden alcanzar concentraciones de 1 milimolar, 0,5 milimolar. Es decir, el que esté en condiciones de hipoglicemia, el hígado, si bien es cierto, no es glicolítico, porque estaríamos por aquí, ¿ya? El hígado se transforma en gluconogénico, sintetiza glucosa para exportarla al medio, si estamos en una condición donde la concentración de glucosa plasmática es muy baja. Por el contrario, cuando estamos en concentraciones plasmáticas muy altas, después de una ingesta importante de carbohidratos, de alimentos, y estamos por lo tanto generando una condición de hiperglicemia, ahora fíjense, el hígado o el hepatocito, la enzima, trabaja a condiciones de velocidad máxima y lo transformamos en un órgano glicolítico. ¿Ya? Alejandra, tiene la mano levantada. Sí, se me olvidó lo que le iba a preguntar, como que después me concentré mucho en la explicación y se me fue lo que iba a preguntar. Ya, Así después cuando que... se acuerde vuelve a levantar la manito. Sí, perdón. Está bien, no hay problema. Ámbar. Se me olvidó bajar la mano, lo siento. Ya, bajen la mano entonces. ¿Ya? Pero eso es más o menos para que ustedes vean la importancia que tiene el valor del KM, ¿ya? Desde un punto de vista numérico, ¿ya? Y no olvidarse que ese valor de KM en el fondo es la concentración de sustrato que está interaccionando con el sitio catalítico, ¿ya? Y ahí ustedes tienen ejemplos reales de enzimas que son extremadamente importantes, que es la primera reacción de la glicólisis, ¿ya? Ahora, si consideramos la ecuación de Michaelis-Menten, dijimos que era V máxima por concentración de sustrato dividido por Km más concentración de sustrato. Y habíamos hecho varias aproximaciones, ¿ya? Y aquí voy a volver a considerar lo que Alejandra preguntó. ¿Ya? La ecuación de Michaelis-Menten, que no es más que una ecuación de velocidad que define el comportamiento cinético de cada uno de estos puntos de mi curva, ¿ya? De ella hicimos varias simplificaciones. Bueno, antes de hacer las simplificaciones, no se olviden que la ecuación de Michaelis-Menten también la podemos escribir de la siguiente manera. Reemplazando B máxima, y sabemos que B máxima es K más 2 por la concentración de enzima total. ¿Ya? Esa es otra forma de escribir la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Ya? Y se acuerdan que de esta ecuación de Michaelis-Menten hicimos varias aproximaciones, y dentro de las aproximaciones que hicimos fue en relación a la concentración de sustrato y el Km. Y por un lado dijimos, miren, vamos a considerar esta expresión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de aquí nace otro parámetro cinético que es extremadamente importante. ¿Ya? Nosotros dijimos, si la concentración de sustrato es muy grande, vamos a partir por este primero. Si la concentración de sustrato es muy grande respecto del Km, ¿ya? Km se hacía despreciable, ese sustrato se va con ese sustrato, entonces B0 es igual a K más 2 por la concentración de enzima total. ¿Ya? Dicho de otra manera, dijimos que B0 es igual a B máxima. ¿No? Lo analizamos, acuérdense que lo analizamos con esa reacción. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo que si la concentración de sustrato, estaríamos en nuestra curva, estaríamos por aquí, ¿ya? Es muy superior al Km. Haciendo esa aproximación, nos queda que la ecuación de velocidad que define, por lo tanto, la región que define el comportamiento cinético cuando mi enzima está completamente saturada con el sustrato, es esta expresión.
Y aquí ustedes tienen una representación matemática que da cuenta de que la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración de enzima total. Por eso que en un experimento es muy importante mantener la concentración de enzima constante, porque si uno se equivoca y le agrega una gotita más, una gotita menos, está cambiando la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración de enzima total. Entonces, yo puedo decir que esta es una cinética de orden 1, para el total. ¿Por qué? Porque depende directamente de la concentración de enzima total. Si yo aumento el doble la enzima total, aumenta el doble la velocidad, y así sucesivamente. Es una cinética de orden 1 para el total. Pero si ustedes se fijan, esta expresión matemática no depende de la concentración de sustrato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la enzima está completamente saturada con el sustrato. Entonces, si yo agrego más sustrato, la velocidad máxima no cambia. Por mucho sustrato que yo agregue, V máxima no cambia. Entonces, si ustedes se fijan, no depende de la concentración de sustrato. Uno también lo puede escribir de esta manera, es decir, elevado a 0. ¿Ya? Que no está incorrecto, está correctamente escrita, pero obviamente como cualquier número, expresión elevado a 0 es 1, generalmente no se anota, ¿ya? ¿Pero qué me está diciendo esto? Que es una cinética de orden 1 para ET y es una cinética de orden 0 para el sustrato, ¿ya? Pero cualquier expresión elevada a 0, uno no lo escribe, y en ningún libro la van a ver escrita. Entonces, uno puede decir, sin ningún problema, que es una cinética de primer orden para ET, porque es directamente proporcional la dependencia, pero es de orden 0 para sustrato. Después, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa si la concentración de sustrato es mucho menor a Km? La ecuación de velocidad que define el comportamiento cinético de mi enzima cuando la concentración de sustrato es muy pequeña en esta región respecto de Km, ¿ya? Se va ese sustrato se hace despreciable, por lo tanto V0 es igual a K más 2 por concentración de enzima total por concentración de sustrato. Ahí la concentración de sustrato no es despreciable porque está multiplicando, dividido por Km. ¿Ya? Todo esto es multiplicación. Y si ustedes se fijan, esta expresión ahora corresponde a una cinética de segundo orden, o de orden 2. ¿Por qué es de segundo orden o de orden 2? Porque es de orden 1 para la concentración. No, pero no me responda así, Alejandra. ¿Por qué es cinética de orden 2? Sea concreta, directa. Porque depende, o sea... No, ya, es que en verdad lo voy a leer del chat, así que muy trampa. Mejor que lo diga a la que lo puso. No sé, yo no he visto el chat. Xiomara. Es de orden 2 porque depende de dos parámetros. ¿Ya? Depende de la concentración de enzima total y depende de la concentración de sustrato. Entonces, esa es una cinética de orden 2. Si yo analizo la ecuación anterior, esta es una cinética de orden 1, porque depende solamente de un parámetro. Entonces, es de orden 1 para el total y es de orden 0 para la concentración de sustrato. Pero esta cinética, como depende de E total y depende de la concentración de sustrato, y si ustedes se fijan, son directamente proporcionales. Aquí tienen otra forma de validar, o de verificar, o de demostrar que la velocidad inicial depende de la concentración de sustrato y depende de la concentración de enzima total. Y depende de manera directa. ¿Ya? Aumenta el total, aumenta la velocidad inicial. Aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad inicial de manera proporcional o directamente proporcional. Entonces, esta es una cinética de segundo orden. ¿Ya? Y aquí uno la puede separar. Es de orden 1
orden 1 para E total, y también es de orden 1 para S. ¿Ya? ¿Alguien me había preguntado, ¿había dicho usted, Alejandro? ¿Qué significa de orden 1, de orden 2? La Ámbar había preguntado. Perdón, Ámbar, perdón, por favor, no me castiguen, por favor. Ámbar, usted había preguntado, no me acordaba quién lo había hecho. Sí, todo bien, ahí entendí. Bien. Ahora sí, súper. Ahora sí, po. Gracias. Ahora sí, hay que llegar unos minutos antes a la clase. Ya, entonces, ahora que tenemos claro, pero yo no aproveché esta ecuación aproveché este análisis que habíamos hecho ayer, pero ahora lo hice con esta otra expresión, que es exactamente lo mismo, ¿ya? No solamente para responderle a Ámbar sobre respecto de el orden de la cinética, sino que además, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan en esta expresión, aparece otro parámetro que es muy importante, este parámetro. Y ese parámetro es una constante y es una razón. ¿Qué me puede explicar esa razón? ¿A qué corresponde esa razón? No me digan qué significa, sino que qué representa. ¿Qué es lo que representaría? Ya sabiendo lo que es K más 2, ya sabemos lo que es K más 2. Ya sabemos lo que es Km. Por lo tanto, esa razón, o qué importancia tiene esa razón, o qué información uno puede obtener de esa razón. Vamos a tomar un sorbo de café mientras piensan. ¿No? ¿Qué creen ustedes? Más que afinidad, María Jesús, acuérdese el concepto de afinidad. Afinidad es algo muy particular, solo cuando K más 2 es menor a K menos 1. Ahí es afinidad. Por lo tanto, yo prefiero que lo relacione con la interacción que muestra el sustrato con el sitio catalítico. Entonces, usted dice que es la velocidad de aparición del producto. Es una constante de rapidez, no es la velocidad. Es una constante de rapidez. Pero más que aparición del producto, que sí, es verdad. No se olviden que es la constante de rapidez del paso limitante de la reacción, es decir, del paso catalítico. Entonces, K más 2 está directamente relacionado con el concepto de eficiencia catalítica. Claro, yo puedo tener un K más 1 muy grande, es decir, muy grande, que va a significar que el sustrato se una rápidamente y fuertemente, bueno, rápidamente, no fuertemente, se una rápidamente con el sitio activo, pero si no hay catálisis, si no hay un K más 2, ¿de qué saco que el sustrato se una rápidamente al sitio catalítico? ¿Ya? Entonces, una vez que el sustrato se une al sitio catalítico con su constante de rapidez K más 1, se puede eventualmente transformar en un producto a través de su constante de rapidez K más 2. Y ese es, no se olviden que es el paso limitante de la reacción. Por lo tanto, K más 2, independiente de K más 1 e independiente de K menos 1, no se olviden que K más 2 es la constante de rapidez del paso limitante de la reacción y por lo tanto define el paso catalítico, que es la transformación del sustrato en el sitio activo a producto. Entonces, K más 2 está directamente relacionado con el concepto de eficiencia catalítica, ¿ya? Entonces, no solamente basta que se una, sino que tiene que transformarse. Ahora la pregunta es, ¿a qué velocidad se transforma? ¿Cuánto se transforma? De ahí viene el concepto de K más 2. Y vamos a introducir ese concepto. ¿No? Entonces, dejemos esto acá, voy a tratar de no borrarlo. Voy a tratar. Ahí. Voy a borrar esta. Entonces, si yo tengo una cinética
lo voy a hacer acá en este lado. Acá. Si yo tengo la siguiente cinética, E más S, ES, E más P. K más 1, K menos 1, K más 2. Este sería el paso limitante de mi reacción. Pero si yo tengo la siguiente cinética, E más S, ES, le voy a poner un asterisco o lo que sea. Perdón, ES, ES', E más P. Estoy haciendo que el sistema sea cada vez más complejo. K más 1, K menos 1, K más 2, K menos 2, K más 3. Este paso yo lo puedo definir como diferentes estados de transición, pero independiente de cuántos sean el número de pasos antes de establecer el estado de transición, lo que importa desde el punto de vista de la transformación del sustrato en producto es ese punto, es decir, cuando pasa a producto. Porque yo le puedo poner este otro sistema, ES, ES', ES2', E más P. Ahora tengo una cinética de 1, 2, 3, 4 pasos. Pero todos estos pasos es estado de transición. Todos estos pasos son estados de transición. No importa. K más 1, K menos 1, K más 2, K menos 2, K más 3, K menos 3. Pero aquí está la transformación al producto. K más 4. Y de acuerdo a la suposición del modelo de Michaelis-Menten, independiente del número de pasos, siempre la transformación del sustrato en producto, es decir, el último paso, es el paso catalítico y el paso limitante. ¿Ya? El paso catalítico y el paso limitante. Entonces, yo podría decir que K más 2 es igual a K más 3, es igual a K más 4, es igual a la famosa KCAT. Y así aparecen los libros. ¿Qué significa eso? Que el K más 2 es el paso catalítico, por lo tanto es una constante de rapidez catalítica y que mide la eficiencia de la enzima. Para este modelo, K más 3, es el paso catalítico, paso limitante, que determina la eficiencia para ese modelo, KK. El K más 4 es el paso, la constante de rapidez del paso limitante de mi reacción, que define la transformación catalítica del sustrato en producto, es decir, es igual a KK. Entonces, para nuestro modelo sencillo, ¿ya? K más 2 es igual a KK. Entonces, en algunos libros, bueno, todos los libros, ustedes lo van a ver que lo escriben esto de la siguiente manera. KCAT por concentración de enzima total, por concentración de sustrato, dividido por Km más concentración de sustrato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define KCAT? Si KCAT es el paso limitante de mi reacción, es decir, E más S, K más 1, K más 2, perdón, K menos 1, ES, E más P, y este es KCAT. Es el paso catalítico, o K más 2. KCAT, por tanto, se define como el número de recambio, o corresponde al número de recambio. ¿Y qué es lo que es el número de recambio? Es el número de moléculas, anoten, igual va a quedar grabado. Corresponde al número de moléculas, además que está en la diapositiva, está la definición en el libro igual, así que no se preocupen. ¿Ya? KCAT corresponde al número de moléculas de sustratos que se transforman en producto por unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo generalmente es por segundo. Es decir, entonces, es el número de moléculas de sustrato que se transforman en productos por segundo, ¿ya? Por mol de enzima, ¿ya? Y siempre y cuando la enzima esté
saturada con el sustrato. Es decir, cuando está trabajando a su velocidad máxima. Cuando la enzima está trabajando a su velocidad máxima, es decir, está saturada completamente con el sustrato, ¿ya? kcat o K+2 es el número de recambio, es decir, número de moléculas de sustrato que se transforma en productos por segundo por mol de enzima cuando está saturado con el sustrato. Esa es la definición. Por lo tanto, si es el número de sustrato que se transforma en productos por segundo, yo puedo comparar la enzima A, la enzima B, la enzima C y todas las enzimas y decir, bueno, la enzima A, ¿cuánto sustrato transforma por segundo? Transforma 1. La enzima B, transforma 10. La enzima C, transforma 100. Y la enzima D, transforma 1.000.000. ¿Cuál es más eficiente? La que transforma más sustrato por segundo, o por unidad de tiempo en este caso. Siempre y cuando la enzima esté completamente saturada con el sustrato y estemos comparando la misma cantidad de enzima, es decir, un mol de enzima, ¿ya? Cuando la enzima, y a concentraciones de sustratos donde la enzima esté completamente saturada, y después yo calculo y determino cuántos productos se forman por segundo. Ese es el concepto y la definición de kcat. Entonces, ahora que ya sabemos qué es lo que significa kcat, que es la eficiencia catalítica, volvamos a nuestra expresión. Si la concentración de sustrato era despreciable respecto de Km, fíjense, obteníamos esta expresión que era kcat dividido por Km por la concentración de enzima total por la concentración de sustrato. Ya dijimos que era una cinética de segundo orden, porque depende de E total y de la concentración de sustrato, una cinética de orden 1 para E total, cinética de orden 1 para la concentración de sustrato, pero lo que importa es esta expresión. Y esa constante, fíjense que es una razón entre la eficiencia catalítica y la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico, o la afinidad, siempre y cuando K+2 sea despreciable de K-1. ¿Ya? Entonces, interacción y eficiencia catalítica. A esta constante, o a esta razón, se le conoce como una constante, estamos viendo todos los lápices, constante de especificidad catalítica. La razón, kcat partido por Km, dice relación con una constante de especificidad catalítica. Algunos libros la llaman como constante de afinidad catalítica. Yo prefiero llamarla constante de especificidad catalítica. ¿Por qué? Porque Km, no se olviden que es la concentración de sustrato para saturar el 50% de los sitios, y habla de la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico, y kcat es lo que se transforma en producto. Por lo tanto, esa constante de especificidad catalítica dice relación con la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico y la eficiencia en la transformación. ¿Ya? Entonces, esos dos parámetros que están íntimamente relacionados, porque no hay catálisis si no hay interacción. ¿Ya? Entonces tiene que haber interacción para que haya catálisis. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar ahora esa constante de especificidad catalítica con las propiedades de la enzima? ¿Qué esperarían ustedes, por ejemplo, si yo les digo que comparen la enzima A con la enzima B? ¿Cuál sería mejor enzima, A y B, si ustedes conocieran los valores de kcat y el valor de Km de la enzima? ¿Cómo deberían ser los valores de kcat y los valores de Km de la enzima A y B
para que ustedes me digan, mira, no, la enzima A, sí, no, lejos es mejor que la enzima B. Si yo les dijera, mire, la enzima A, ¿cuál sería el valor del CACAT? ¿Y cuál sería su valor del KM? Y la enzima B, ¿cuál sería su valor de CACAT y valor de KM? Como para que yo les diga, o para que ustedes me digan, no, la enzima A, por ejemplo, es mucho mejor que la enzima B. ¿Qué esperarían ustedes encontrar respecto de los valores de sus constantes cinéticas? Xiomara, con eso no me dice absolutamente nada. Bajos son chiquititos y bajitos. Pero ya, con calma, que se me está yendo la... No alcanzo a leer todo. CACAT grande y KM muy pequeño. Catalina... Usted tiene un background por Catalina. María Jesús, menor CACAT y mayor KM. ¿Por qué María Jesús mayor CACAT y menor CACAT y mayor KM? Daría una rapidez mayor en la transformación. Pero ojo, ¿cómo definimos CACAT? CACAT es el número de sustrato que se transforma en producto respecto de la unidad de tiempo, concentración de enzima. Si yo quiero comparar una enzima que sea mucho mejor que otra, desde el punto de vista solamente de la eficiencia, yo esperaría que la que sea mejor tenga un mayor CACAT que la otra. Ahí lo está pensando al revés, María Jesús. Ámbar, CACAT alto o bajo, no, tampoco no me dice ninguna relación en lo que me está diciendo, no encuentro la relación que yo pueda... Si es que en el caso de la enzima A, el CACAT fuera grande y el KM fuera chiquitito, eso ahí quedaría como un número grande, entonces sería como más eficiente la enzima, ¿no? ¿Me está hablando usted, Ámbar? ¿O qué me está hablando? Alejandra. Perdón. No es que no Ale. me aparece en la... Sí, no, sí, no me aparece en la... Es que yo le estaba preguntando a Ámbar, ¿por qué puso CACAT Ah, alto o bajo? Por eso yo pensé que me estaba hablando de ella. Ahí tiene que ser mucho más específico. ¿Ya? Solamente si hay varias respuestas correctas. Ya. Hay varias respuestas correctas dentro del chat. ¿Ya? La Javi, la Cata, Villeray. Javiera, no hay que relacionar KM con la rapidez de la reacción. ¿Ya? Usted pone ahí que si el KM es menor, significa que sería más rápido. El KM no tiene relación con las constantes de rapidez. Sí, de acuerdo a la definición del estado estacionario, KM corresponde a las razones entre las constantes de rapidez de desaparición del complejo respecto de la aparición del complejo. Pero KM, de acuerdo a la definición de Michael y Menten, ¿ya? Es la concentración de sustrato para saturar el 50% de los sitios. KM es la afinidad que muestra el sustrato por el sitio catalítico. KM es el grado de interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico. Por lo tanto, KM no representa y no tienen que relacionarlo con la velocidad del proceso de transformación. Lo único que ustedes pueden relacionar con el proceso de transformación respecto de la velocidad es el CACAT, ¿ya? Que es el paso catalítico de la reacción. Ese, ¿ya? ¿Ya, Javiera? Ya. Súper, ¿ya? Entonces, si mi enzima, si yo supongo que la enzima A es mejor que la B, lo pueden analizar de manera independiente. CACAT de A tiene que ser mayor al CACAT de B. La constante catalítica es mucho más eficiente para la enzima A si yo la quiero comparar solamente de la eficiencia. CACAT de A, yo puedo decir entonces CACAT de A es mayor al CACAT de B.
Es su eficiencia directamente. Respecto del KM, el KM es solamente interacción. Entonces, yo puedo tener un KM pequeñito, pero yo podría tener un KM pequeño para A, un KM pequeño para B. Pero yo podría también tener un KM grande para A y un KM pequeño para B. O al revés, un KM grande para B, para A y un KM pequeño para B. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo comparar los KM? Sí, puedo comparar los KM, pero si KM de A, no sé, pues ya, mayor al KM de B. Ustedes pueden tener KM de A menor al KM de B. O pueden tener que el KM de A es igual al KM de B. Entonces, tienen todas estas posibilidades respecto de la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico. Ahora la pregunta es, ¿cuál es mejor enzima? Es mejor enzima aquella que su constante de especificidad catalítica, esta, sea la más grande o la mayor. Soy disléxico. Y si ustedes se fijan, KCAT es constante de rapidez de transformación de sustrato en segundo, por lo tanto, esto está medido en segundo a la menos 1. Y el KM tiene unidades de concentración, porque es concentración de sustrato, que satura el 50% de los sitios, por lo tanto, esto tiene concentraciones de milimolar. Por lo tanto, la constante de especificidad catalítica, esta constante de especificidad catalítica, tiene unidades de segundo a la menos 1, molar a la menos 1. Esto es molar. Molar a la menos 1. Esta es la unidad de la constante de especificidad catalítica. ¿No? Entonces, aquí yo tengo concentración de sustrato para saturar el 50% del sitio y acá tengo el paso catalítico. Y estas unidades, de segundo a la menos 1 y molar a la menos 1, dice relación con constante de difusión. ¿Por qué? Para que un sustrato interaccione con el sitio catalítico de la enzima, sature el 50% de los sitios y posteriormente se transforme en producto con su KCAT, necesita difundir. Por lo tanto, el valor máximo que puede alcanzar la constante de especificidad catalítica es el valor máximo de la constante de difusión, ¿no? Y que tiene unidades de segundo a la menos 1, molar a la menos 1. Entonces, lo que importa acá, para poder definir si mi K más 2, la enzima A, enzima B, o la A, por ejemplo, es mucho mejor que la enzima B, es, obviamente, si la constante catalítica o la eficiencia de una respecto de la otra es mayor. El punto y la diferencia está en el valor del KM, porque yo puedo tener una enzima con una constante con una interacción débil o con una interacción muy fuerte, y resulta ser que la constante de especificidad catalítica puede ser completamente diferente. Entonces, pero, si la queremos analizar solamente a nivel macroscópico, es decir, para que esta enzima sea una muy buena enzima, la enzima A, para que sea una muy buena enzima, el KCAT tiene que ser grande. Es decir, que ojalá por segundo transforme una cantidad enorme de sustrato en producto cuando la enzima, por mol de enzima, cuando está saturada con el sustrato. Y KM, ojalá sea pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico sea una interacción fuerte. ¿Ya? Porque así, obviamente, KCAT dividido por KM va a ser grande.
si le piden a ustedes que interpreten esta razón, y si yo les digo, bueno, indique cuáles serían las condiciones para que la constante de especificidad catalítica sea mayor o sea grande. No me tienen que decir, que el KK tiene que ser muy grande y el KM tiene que ser pequeño. Esa respuesta está incorrecta. Matemáticamente no, ¿ya? Pero desde un punto de vista del significado y del significado de cada uno de los parámetros cinéticos, sí esa respuesta está incorrecta, ¿ya? Entonces ustedes me tienen que decir, que el KK sea grande, es decir, que la enzima sea capaz de transformar una mayor cantidad de sustrato en productos por segundo por mol de enzima cuando está saturada con el sustrato, ¿ya? Y que la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico sea una interacción fuerte. Esa es una respuesta correcta, ¿ya? Pero no basta con que ustedes me digan, que el KK sea grande y el KM sea pequeño. Para mí esa respuesta está muy incorrecta, ¿ya? Tienen que indicar qué es lo que significa cada uno de esos parámetros cinéticos. Entonces, ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Que ¿por qué cuando el KM es pequeño, como hay una fuerte interacción entre la enzima y el sustrato? Es por la interpretación del valor del KM. Eso ya lo dije, ya lo discutimos varias veces. Es la interpretación del valor del KM, ¿ya? Por lo que representa KM desde un punto de vista de Michael y Menten. KM es concentración de sustrato para saturar el 50% de los sitios. Si usted compara dos enzimas y resulta ser que para esta enzima usted tiene que agregar 1 kilo de sustrato para saturar el 50% de la enzima, en cambio para esta otra enzima usted tiene que agregar 1 gramo, está claro que la interacción usted puede relacionar con la interacción. Entonces la interacción fuerte e interacción débil, ¿ya? Entonces KM, de acuerdo a la definición, uno puede interpretar ese valor de KM como el grado de interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico. Porque KM es la concentración de sustrato que interacciona con el sitio catalítico para saturar el 50% de la enzima. Entonces no es lo mismo saturar el sitio con una molécula de sustrato o saturar ese sitio con 1.000.000 de moléculas de sustrato. Si usted necesita mucho sustrato es porque la interacción es débil. Si usted necesita uno es porque la interacción es fuerte, ¿ya? Es una interpretación del significado de KM desde un punto de vista cinético. ¿Sí? Sí, quedó clarísimo. Se me había olvidado de la explicación de la clase pasada. Ya, entonces, exactamente lo mismo va a ocurrir por la enzima B. O sea, para que la enzima B sea una muy buena enzima, su constante catalítica o el número de moléculas de sustrato que transforma en producto debe ser muy grande, ¿ya? Y ojalá su KM sea bastante pequeño, es decir, que la interacción sea fuerte o tenga una alta afinidad, etc. O que la concentración de sustrato que sature el 50% de la enzima sea bastante pequeña, ¿ya? Son diferentes formas de decirlo. Pero si yo quiero comparar la enzima A y la enzima B, obviamente tengo que calcular y determinar la constante catalítica de A dividido por el KM de A, ¿ya? Y ver qué pasa con el KK de B por el KM de B, ¿ya? Entonces, aquí uno puede decir, bueno, solamente para colocar números, si este es 10 y este es 100, pero este KM es 10 y este KM es 0,1. ¿Qué me estoy diciendo acá? Que el sustrato de A interacciona fuertemente con el sitio catalítico de su enzima respecto del sustrato de B. Pero la constante catalítica de B es 10 veces mayor que la de A. Entonces la enzima B es más eficiente, ¿ya? La enzima B es más eficiente que A, pero presenta menor afinidad del sustrato o una interacción débil del sustrato por su sitio catalítico, y al revés. Pero si este 10 yo lo divido por 0.1, se subentiende que esto está en segundo a la menos 1, esto está en molar, segundo a la menos 1, esto está en molar, por lo tanto, esto es 100 segundo a la menos 1, molar a la menos 1, y
esto es 100 dividido por 10, y esto es 10 segundo a la menos 1, molar a la menos 1. Ah, resulta ser que la enzima A es mejor. Tiene una constante de especificidad catalítica de 100 segundos a la menos 1, molar a la menos 1, respecto de la enzima B. A pesar, fíjense, a pesar de que la enzima B tiene una constante catalítica mucho mayor, 10 veces mayor que la de A, la constante de especificidad catalítica dice lo contrario. ¿Y por qué dice lo contrario? Ah, porque lamentablemente su valor de Km es muy grande, es decir, la interacción es muy débil. ¿Ya? La interacción es muy débil, a pesar de ser muy eficiente, la interacción es muy débil. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen un ejemplo de que no basta solamente con mirar el valor de Kcat y tampoco el Km. Menos miren el valor del Km para hablar de eficiencia, porque eso está malo. Km no mide eficiencia, Km no mide velocidad. Km solamente es interacción, afinidad y concentración de sustrato que satura el 50% de los sitios de la enzima. ¿Ya? Pero tampoco pueden medir velocidad y eficiencia directamente con, o sea, pueden medir velocidad y eficiencia directamente con Kcat, pero cuando uno quiere analizar no solamente la transformación, sino que la interacción, Km, y la transformación, Kcat, lo tienen que hacer a través de la constante de especificidad catalítica. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que la enzima A es mejor que la enzima B. Ahora, ustedes pueden tener que las dos enzimas tengan exactamente la misma interacción, y obviamente cambia la eficiencia catalítica. Bueno, aquí sería 10 y aquí sería 100 dividido por 10. Ah, ahí cambia. Ahí tienen 1 y tienen 10. Ahora resulta ser que la enzima B es lejos mejor, 10 veces mejor que la enzima A. Y aquí sí se ve reflejado, cuando el Km es idéntico entre las dos enzimas, se ve reflejado directamente o solamente en el valor de Kcat. ¿Ya? Y si uno quiere ser, bueno, esto tendría que ser 10 y 0,1. ¿No? Si ustedes fíjense, ahora tenemos que el Kcat de la enzima A es 10 y el de B es 100, pero su Km es lejos, una interacción fuerte. Las dos enzimas son idénticas. ¿Ya? Tienen idéntico especificidad catalítica. Ese es un parámetro extremadamente importante que permite, por lo tanto, comparar dos enzimas que son micaelianas, pero que son completamente diferentes desde el número de pasos o los números de estado de transición o todo lo que tenga. Es decir, basta y sobra con determinar y conocer el Kcat y conocer el Km para verificar si la enzima es o no es mejor que otra, ¿ya? Desde un punto de vista comparativo. Ahí tienen varios ejemplos, ustedes pueden revisar las diapos, pueden, ¿ya? Pero ojo, no me vengan a decir en la prueba, mire, no, el Kcat, la constante de especificidad catalítica de la enzima A va a ser mejor que la B porque su Kcat es grande y el Km es pequeño. Ni 0,1 punto en esa pregunta. ¿Eh? Lo tienen que hacer en función de la definición de cada una de las constantes cinéticas. ¿Ya? Ok. Ya tenemos Kcat, tenemos K2, o sea, tenemos Kcat, tenemos Km, tenemos B máximo. ¿Ya? Entonces, ahora, todos los análisis que hemos hecho han sido solo en base a las definiciones de la constante cinética. Solamente para recordar y tenerlo aquí en nuestra ayuda de memoria, esto es de 0, esto es concentración de sustrato y tenemos nuestra gráfica. La tangente a concentraciones altas de concentración de sustrato es B máxima, entonces esto es B0, entonces aquí B0 igual a B máxima. El 50% de B máxima en este punto dijimos que era Km, ¿ya? Esto es B0 igual a B máxima
medio. Aquí teníamos km. Y en este punto, la ecuación de velocidad dijimos que era V0 igual a kcat por concentración de enzima total. Esa es la ecuación de velocidad en esa región. En esta región, aquí donde está la línea recta, aquí la ecuación de velocidad es kcat V0 igual a kcat por concentración de enzima total por concentración de sustrato y por km. Esa es la ecuación de velocidad que define justo la tangente en estos primeros puntos. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, yo puedo tener el comportamiento cinético para la enzima A, pero también puedo tener el comportamiento cinético para la enzima B, como el caso del ejemplo de la glucoquinasa, o puedo tener el caso del comportamiento cinético de la enzima C. ¿Ya? Ahí tienen tres posibilidades. Entonces, la pregunta es, si suponemos que las tres alcanzan la velocidad máxima, entonces yo puedo decir que acá está el km de la enzima A, el azul, y en rojo está el km de la enzima C. ¿Ya? Bueno, esto no quedó muy bonito aquí, pero acá. Entonces, como la velocidad máxima no es más que la tangente a una aproximación cuando la velocidad se va haciendo constante, independiente de la concentración de sustrato, ¿ya? Es un valor aproximado, no es un valor real, es un valor aproximado, y de ese valor aproximado yo puedo dividirlo por 2 y obtengo un km que daría cuenta de la concentración de sustrato aproximada para la relación entre el sustrato y la enzima. Entonces, de la cinética o del modelo de Michael y Menten, difícilmente se puede obtener los valores reales de B máxima y Km. Entonces, para poder obtener, ¿ya?, los valores de B máxima y Km, lo que hay que hacer es linealizar, hay que linealizar Michael y Menten. ¿Y cómo se linealiza Michael y Menten? Porque no se olviden que esta es la ecuación de una hipérbola. Y la ecuación de esta parábola, no hipérbola, la ecuación de esta parábola dice esto. Existen varios métodos para poder linealizar la ecuación de esta parábola, ¿no?, que está representada por ese modelo por la ecuación cinética de Michael y Menten, y una de ellas, y la más utilizada, es el doble recíproco. Y el doble recíproco, o también conocido como Leiningen-Beveridge-Burke, ¿ya?, es el recíproco de la ecuación de Michael y Menten. Y el recíproco de la ecuación de Michael y Menten dice que es 1 dividido por B0 es igual, el recíproco de esto es Km más S dividido por B máxima por S. Si yo separo esta razón, me queda que el recíproco de la velocidad es igual a Km dividido por B máxima por S, voy a anotar de esa manera, más, ahora S dividido por B máxima S. Se me van esos S y me queda que el doble recíproco, si ustedes se fijan, es esto, más 1 partido por B máximo. Y esto es la ecuación de una recta, donde I es igual a la pendiente por X más B, ¿ya?
Entonces, si ahora uno grafica el recíproco de la velocidad por el recíproco de la concentración de sustrato, y por qué se llama el doble recíproco, obtienen, en el fondo, la ecuación de la recta, es la linearización de esta parábola, ¿ya? En la que ustedes, al graficar el doble recíproco, el recíproco de la velocidad y el recíproco de la concentración, obtienen una recta en que la pendiente es km partido por v máxima. Pero si ustedes se fijan, este valor es 0. Por lo tanto, el 0 no existe y está indefinido para el inverso de la velocidad y el inverso de la concentración de sustrato, ¿ya? Entonces, la recta ¿ya? ¿Dónde estaría el punto inicial? A ver, Xiomara, ¿para qué linearizo? Si lo mencioné en este gráfico. ¿Por qué hay que linearizar Michael y Menten? Porque ustedes quieren determinar, y ustedes van a determinar, los valores reales de V máxima y Km. De Michael y Menten, ustedes no pueden determinar V máxima y Km directamente y los valores reales. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían que hacer un experimento de varios días para alcanzar la velocidad máxima. Y además que la velocidad máxima no es, uno lo dibuja de esta manera, ¿no? Uno lo dibuja así, no, y alcanza y se mantiene constante. No, en la realidad, esto es así. Va constantemente subiendo, va a un momento en que empieza a subir muy poquito. Por lo tanto, lo que uno hace es sacar una tangente a los valores máximos, pero ese valor no es real. Entonces, ¿cómo usted determina matemáticamente el valor de V máxima y el valor del Km? La única forma es linearizando una hipérbola. Y al linearizar la hipérbola, usted obtiene la ecuación de una recta. Y con esa ecuación de la recta, ¿qué le está diciendo? Si yo grafico el recíproco de la velocidad y el recíproco de la concentración de sustrato, la pendiente, cuando usted la mete a la calculadora, la pendiente le dice, vale 5. Mire, pues 5, sí, pues 5 es un valor real y le permite calcular KL y V máxima. Y la calculadora le dice, mire, el intercepto es 20. 20 es igual a 1 dividido por V máxima, y por lo tanto V máxima es un veinteavo. Ahí le está dando un número, pero aquí usted no tiene un número directamente, pero no tiene cómo obtenerlo. Entonces, ¿por qué se lineariza? Es para obtener el valor de V máxima y comparar una enzima con otra. Entonces, ahí sí yo puedo decir, mire, esta enzima A, yo tengo un V máxima de 10, y la enzima B tengo un V máxima de 5. Y el Km para la enzima A es de 100, y el Km para la enzima B es de 1. Para eso es el Leidenberg-Weber-Moore. Porque usted, a través de la ecuación de la recta, cuando mete los datos al computador o a cualquier graficador lineal, le va a entregar un valor de la pendiente y le va a entregar un valor de V máxima. Y teniendo esos dos, usted puede determinar Km, puede determinar kcat, puede determinar la concentración de enzima total, puede determinar absolutamente todo, ¿ya? Entonces, como es el recíproco de la velocidad y el recíproco de la concentración, usted, en la gráfica, usted parte acá cuando la concentración de sustrato es 0. Si la concentración de sustrato es 0, 1 dividido por 0 está indefinido, por lo tanto no existe, ¿ya? Aquí va de 0 a valores, por lo tanto, a medida que yo aumento la concentración de sustrato, ¿ya? En esta gráfica, cuando ustedes trabajan una concentración de sustrato alta, el recíproco es un valor pequeñito. Entonces, van a partir de aquí. Imagínense que la concentración de sustrato es 100. 1 dividido por 100 es 0,01. Entonces aquí, 0,01, usted tiene el punto de acá, que es cuando trabaja a 100 veces la concentración de sustrato. Cuando usted trabaja a 10 veces la concentración de sustrato, ahora es 0,1. 0,1 está acá.
Usted cuando trabaja una vez la concentración de sustrato es 1. Hasta aquí. Cuando usted trabaja a 0, está a 0 concentración de sustrato, no hay catálisis, por lo tanto, 1 dividido por 0 está indefinido. Pero cuando trabaja a 0,1 de sustrato, aquí 0,1 de sustrato, 1 dividido por 0,1 es 10. Entonces, por aquí debería estar el 10. Aquí. Entonces, tengan cuidado cuando armen el doble recíproco y la relación entre las concentraciones, ¿ya? Porque es al revés de la cinética de Michaelis-Menten. Acá están las concentraciones altas de sustrato, perdón, acá están las concentraciones bajas de sustrato y aquí están las concentraciones altas de sustrato. Por lo tanto, el gráfico llega hasta aquí. Nunca van a obtener un valor extrapolado, o sea, nunca van a tener un valor real de 0. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Como esta es la ecuación de una recta, me dice que la pendiente de esta recta es Km partido por B máxima. Esa es la pendiente. Y si yo extrapolo esta recta a través de mi gráfico, cuando corto el eje Y, ese punto de acá es 1 partido por B máxima. Ese sería el intercepto en el eje Y. Y eso la calculadora le da un valor real. 4, 4,5, 7,8, 10,1, no sé, 100. ¿Ya? Y si ustedes siguen extrapolando esta recta y cortan el eje X en el cuadrante negativo, están en el eje del recíproco de la concentración, por lo tanto en este punto es menos 1 partido por Km. ¿Ya? Ese punto de acá. Entonces yo ahora tengo una ecuación matemática que me permite calcular de manera exacta el valor del Km y el valor de B máximo. Y ustedes dirán, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Para que estudien más, para preguntar más cosas en la prueba. No, es para poder determinar los valores y así poder comparar una enzima con otra. Porque ustedes necesitan calcular, por ejemplo, la constante de especificidad catalítica. ¿Cómo yo determino la constante de especificidad catalítica con este análisis matemático? La constante de especificidad catalítica es kcat dividido por Km. Si yo tengo los valores de velocidad, y tengo la concentración, hago el doble recíproco y de la pendiente obtengo Km y B máxima. Perdón, sí, obtengo un número, pero necesito B máxima. Lo extrapolo de este valor y así del intercepto, ¿ya? El recíproco del intercepto es B máxima, lo reemplazo acá, tengo el valor de la pendiente y obtengo Km. Ya, yo obtengo Km. ¿Cómo obtengo kcat? Está complicado. ¿Cómo podemos obtener kcat? Aquí solamente fórmulas matemáticas, ¿no? O sea, pequeñas fórmulas de las ecuaciones de velocidad. ¿Cómo puedo obtener kcat? No se olviden que B máxima es igual a kcat por concentración de enzima total. El profesor no tiene que ser tan malo y como la concentración de enzima total yo se las puedo dar, ¿ya? Y es un valor constante y conocido. B máxima lo obtengo de la linearización de esta recta, es decir, lo obtengo de la pendiente o lo obtengo del intercepto del eje Y. Puedo determinar kcat. Y si yo determino kcat y con la linearización determino Km, yo puedo determinar la constante de especificidad catalítica. ¿Ya? ¿Está claro, Xiomara, Vania, del por qué linearizamos la ecuación de Michaelis-Menten? ¿Aló? Pero usted es franco, yo le estoy preguntando a Xiomara y ahora está más claro. Ya, ¿y Vania? Vania se fue. No, tranquila. ¿Ya? No, solamente estamos haciendo un análisis de Michaelis-Menten, ¿ya?
cuando llegue el momento, y esto lo van a ocupar ustedes en el laboratorio, cuando hagamos los laboratorios en algún momento presenciales, esto sí lo vamos a ocupar, ¿ya? Pero tranquilos, ya. Ya, nos quedan 3 minutos y nos vamos a poner de acuerdo. Ya. Estamos haciendo una maratón con Tamara para corregir los controles y tenérselos a más tardar, si no es mañana viernes, el sábado, pero sí o sí antes de la prueba, y yo les voy a subir los, ¿cómo se llama? Las pautas de los controles. ¿Ya? Yo he revisado algunos, ¿ya? Obviamente no voy a dar nombres ni nada, he revisado algunos controles. La primera observación que ustedes me hicieron al día siguiente del control, que fue muy poco tiempo, no alcanzó el tiempo, y realmente el nivel de las respuestas que yo leí en los controles dista mucho de los 30 minutos que realmente se les dio en el control. Es decir, hay respuestas de, y no voy a exagerar, de 2 líneas en que ni siquiera estaba abordado el concepto. Entonces, obviamente, estoy haciendo un comentario respecto solamente de lo que yo alcancé a ver, ¿ya? Entonces, 30 minutos para responder 2 líneas, 2 líneas escritas, debe ser no más allá de 30 palabras, menos de 30 palabras, creo que no se condice con el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, para la prueba, para la interrogación, la proporción de tiempo, ¿ya?, por pregunta es más o menos similar, ¿ya? Son 9 preguntas, 8 preguntas, 10 preguntas, no van a ser más allá de eso, preguntas de desarrollo, ¿ya? Con la misma cantidad proporcional de tiempo. Entonces, si son 15 minutos, 14 minutos por pregunta, son cerca de 2 horas, ¿ya? Entonces, organicen bien el tiempo en la interrogación para que no tengan el problema que ustedes vieron en los controles. La gracia, yo se los dije el primer día, los controles, más allá del beneficio que les traiga a ustedes al final del semestre por las décimas, etc., el control es para que ustedes vayan tomándole el pulso al curso, para que ustedes vayan viendo qué cosas tienen que mejorar para la interrogación con respecto a los tiempos, al desarrollo, contenido, qué es lo que evalúa el profe, etc. ¿Ya? Ya, con respecto a la materia, ¿ya? Antes que se me olvide, me la preguntó Franco. La materia para la I1 va a ser todo lo que hemos visto, hasta catálisis, ¿ya? Cinética la voy a dejar afuera, ¿ya? No, en esta prueba no va a preguntar cinética. Esta materia de cinética, la clase de hoy día, la de ayer y cuando empezamos cinética, todo lo que es cinética enzimática lo vamos a evaluar en la I2, ¿ya? Ojo, es menos materia de la que siempre se pregunta, es menos materia de la que siempre hemos preguntado, no solamente en este curso, en general en los cursos que hacemos en bioquímica, en la I1 siempre entra catálisis, cinética, lo que a veces se deja fuera es inhibición o regulación, ¿ya? Pero en vista también de que estamos avanzando en esta materia y ahora recién estamos terminando cinética, entre comillas, ni siquiera terminando, decidí dejarla fuera. Es decir, cinética entra para la I2, ¿ya? Por lo tanto, fuerte hasta catálisis, desde la materia del día 1 hasta catálisis, ¿ya? Así que ahí le respondí franco a la inquietud, ¿ya? Pero sí, a mí me preocupa, ojo, a mí me preocupa para la prueba del lunes cómo ustedes van a distribuir bien su tiempo para que puedan ustedes abordar las preguntas, ¿ya? Eso a mí me preocupa más, ¿ya? Más rato en la tarde van a tener ayudantía con Tamara y yo le voy a decir que se enfoque particularmente en catálisis, ya que es la otra materia que falta en el fondo para que ustedes lo analicen y veanlo en función del taller también. Sí, por muy general que sea carbohidrato, obviamente yo le voy a dar más importancia cuando entremos al metabolismo, pero las cosas que vimos de carbohidratos, cosas generales, ¿ya? Yo sé que ustedes algo vieron en el curso anterior de carbohidratos, eso obviamente les va a ayudar, ¿ya? Pero son cosas generales, tampoco yo voy a preguntar cosas muy específicas de carbohidratos, ¿ya? El capítulo está porque ese capítulo de carbohidratos está
porque en el laboratorio hacemos una actividad cualitativa de carbohidratos. Entonces, por eso está el capítulo carbohidratos, ¿ya? Pero son cosas generales. Así que cualquier duda que tengan, me envían un correo. Vamos a tratar de tener las notas mañana o más tardar el sábado, la de los controles. No se hagan muchas expectativas, las que yo revisé, ¿ya? Y sí tengan cuidado, lamentablemente revisé 2 controles, uno al ladito del otro, y las respuestas de esos 2 controles son exactas, pero exactamente idénticas, y se equivocaron en exactamente los mismos errores, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado porque eso es copia, ¿ya? Que las 2 respuestas sean exactamente idénticas, ni siquiera cambien las palabras, eso es copia, y por lo tanto ahí los 2 se van con un 1 en la interrogación. El control lo corregí, ¿ya? Pero tengan cuidado con eso. Así que eso es lo que yo alcancé a ver en los controles. Tengan cuidado con las respuestas, no crean que una línea es suficiente. No se asusten con la pauta de los controles, porque en la pauta yo coloco toda la información, ¿ya? Toda. Y ustedes van a decir, bueno, chuta, si tengo que colocar 2 hojas de información, obviamente en los 15 minutos no. Pero de esas 2 hojas o una hoja que yo escribo como respuesta, hay cosas sí claves que tienen que estar en su respuesta. Entonces, esas cosas claves pueden ser 1 o 2 líneas o 3 líneas, nada más que eso, ¿ya? Pero yo siempre las pautas las hago súper completas para que ustedes vean la magnitud de la respuesta. Alejandra y después Paula. A mí se me olvidó bajar la mano. Ya, ¿y Paula? También. Que si las preguntas se van a mostrar todas o van a ir una por una. Una por una. No. Pero podemos avanzar y retroceder. Las preguntas salen una por una y al azar. Pero uno puede como ¿Se puede avanzar retroceder? y retroceder. No. Sí, Pero, me da No. no sea así. La prueba tiene menos materia que cualquier otra prueba. No, sí, yo nunca le pongo la restricción de no retroceder, ¿ya? Pero las pruebas salen al azar, así que... Y tengan cuidado, Sí. los tiempos no van a tener media hora por pregunta, no, van a tener 2 horas de prueba o asumiendo entre 12 y 15 minutos por pregunta. Y puede ser un poco menos, porque también va a depender de el tipo de preguntas que yo haga. O sea, si son preguntas donde hay que hacer mucho análisis, o que ustedes yo sé que van a tener que escribir, claro, obviamente a esa pregunta yo le voy a dar más tiempo, pero ustedes no van a tener tiempos por pregunta, van a tener tiempo total de la prueba, y por lo tanto ustedes van a tener que distribuir su tiempo, ¿ya? Y eso es lo que sí o sí ustedes tienen que controlar, ¿ya? Entonces, no se queden pegados 20 o 30, si se quedan pegados 20 minutos en una pregunta, van a tener claramente 10 minutos menos en otra pregunta, o 7 minutos menos. Entonces, no me he transformado todavía como el coronavirus, Paula. Todavía no ocurre eso en mí. ¿De qué cosa, Amber? ¿De qué cosa es broma? Que si al final va a ser con retroceder y avanzar o no, o no se va a poder. Depende cómo amanezca el fin de semana. No. Depende cómo amanezca el fin de semana. No, nunca lo he hecho, nunca, ¿cómo se llama? Nunca he hecho pruebas en que no puedan ustedes volver o pueden tener varios intentos, parece, sí. No sé, no me acuerdo, pero nunca he puesto una restricción como esa, ¿ya? Pero lo que sí, a veces no funciona rápido, ¿ya? Pero lo que sí, concéntrense en la prueba, obviamente, y no estén saliendo porque hay un historial de la prueba, ya no estén saliendo a cada rato de la prueba. Profe, que con respecto a eso, ya,
O sea, yo voy a intentar de no tener que como subir fotos a la prueba, pero igual a veces como que es más cómodo, por ejemplo, dibujar una reacción, algún gráfico o algo. Y a mí me pasa que me tengo que mandar las fotos por mail desde el celular y tengo que abrir mi mail desde el computador y ahí como para recién poder descargar la foto en el computador y ahí subirla a Canvas. Entonces como que no sé si es que hay como una manera de subir un archivo sin salirse en ningún momento de Canvas. Uy, así que me pillaste porque, a ver, em, La verdad es que yo hago lo mismo. Y creo que una vez intentamos hacerlo así como directo en las pruebas de química anteriores, pero no ¿ya? salía. Era como mucho más Yo sí, dificultoso. desde Eh, Google Drive me han funcionado las pruebas. ¿Perdón? Perdón, no escuché lo último, no sé quién. Ay, es que tengo mal internet, pero lo Ah, voy perdón. a escribir por el chat. Ya no, no hay problema. Yo, a ver, hay pruebas que yo he hecho subiendo un archivo. Claro, yo primero lo creo y después lo tengo que buscar. Mm, a ver, ustedes pueden subir, o sea, yo no voy a estar, yo no voy a estar revisando el historial, pues si ustedes estuvieron o no estuvieron, para mí es mucha pérdida de tiempo, ¿ya? Lo que sí, ¿qué es lo que ocurrió el semestre pasado con algunos estudiantes? Creo que se los mencioné el primer día de clase, que subían fotos, ¿ya? Subían fotos, pero si suben fotos como respuesta en cada una de las preguntas, ustedes son los responsables y ustedes tienen que verificar que eso realmente haya ocurrido. Porque ocurrió 2 veces el semestre pasado que subieron fotos, pero cuando yo fui a corregir la prueba, las fotos nunca se cargaron. Nunca se cargaron las fotos y por lo tanto esa persona se sacó un 2, porque confió en las fotos que subió como respuesta, pero no respondió nada dentro de la prueba, ¿ya? Y lamentablemente yo corrijo la prueba. Ahora, si ustedes suben fotos, obviamente yo voy a revisar la foto siempre y cuando esté de acuerdo a la pregunta que uno hace, porque si la pregunta que yo hago es explique esta definición, ustedes no me pueden poner un esquema. Los esquemas no son autoexplicativos, los gráficos no son autoexplicativos, ¿ya? Y las figuras tampoco son autoexplicativas, ¿ya? Entonces, si uno le dice explique, usted lo tiene que explicar con sus palabras. Y explicar con sus palabras es escribirlo, expresarlo, ¿ya? A no ser que yo les diga, escriba la reacción química de, ¿ya? O justifique su respuesta con la reacción química de, chuta, no sé cómo escribir una reacción química en el computador, porque no tengo la fórmula, no sé. Ah, bueno, ya, lo hago a mano, le tomo una foto, ya, ya. Pero la subida del archivo, obviamente, es de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo también puedo escribir, en la pauta del control que tiene que ver con las interacciones, yo les puse como entre un corchete cómo ustedes lo pueden escribir en el computador. Rayita, C, 2, signo igual, o ahí tengo un carbonilo, y después pongo puntito, 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 es una interacción, H, N, rayita. Ahí tengo una interacción por puente de hidrógeno entre el oxígeno carbonilo y un hidrógeno amido. Es decir, hay ciertas cosas que sí se pueden escribir en el computador y eso tampoco les va a tomar mucho tiempo. Esa es mi idea, ¿ya? Entonces, ustedes pueden subir un archivo o una foto como respuesta a, pero ustedes tienen que hacerse responsables de si esa foto cargó o no cargó, porque en el momento que yo corrija la prueba, yo corrijo lo que está escrito, ¿ya? Entonces, si la foto no cargó, lamentablemente no me la pueden enviar después y tampoco me la pueden enviar por correo, ¿ya? Entonces, ese es el problema, ¿ya? La prueba va a estar hecha de tal manera que ustedes puedan escribirla, ¿ya? Obviamente, las condiciones en las cuales se da este tipo de prueba, yo no les puedo pedir que me hagan un esquema, porque eso obligatoriamente significa que tienen que subir un archivo, y si tienen problemas para subir el archivo, después, ¿qué es lo que hacemos, profe? No cargó el archivo, se me cerró la prueba un segundo antes de enviar el archivo. Para subsanar todo ese tipo de situaciones que ocurrieron el semestre pasado, que era como un semestre de prueba, porque empezamos online en marzo, así de un día para otro online, y todos estábamos mirando el cielo.
tomamos la decisión de que las pruebas sean escritas, ¿ya? Entonces, pero básicamente esa es la idea, no es por